Hola, muy buenos días, querido. Hoy quiero presentarte el seguimiento o la continuación sobre el estudio del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. La última vez que presenté este estudio, estuvimos estudiando sobre los versículos del 2 al 6 y en este día les presentaré un estudio breve sobre los versículos del 7 al 13. Y recuerden, vamos a estudiar en el día de hoy Apocalipsis 11, versículos del 7 al 13. Y ya este mensaje, mis amados, lo prediqué en el día de ayer en una iglesia muy amada por mí. Y siempre que me invitan, pues les predico en vivo y a la vez grabo los mensajes. Y el mensaje del día de ayer sábado lo grabé, mis amados. Pero no pude compartírselo a ustedes porque una vez más el enemigo hizo de las suyas y me fue imposible compartir este mensaje en el día de ayer. Por eso hoy tomé la iniciativa de presentárselo a ustedes y espero que este estudio sea de gran bendición para muchos de ustedes. Así que les deseo, mis amados, una feliz semana a todos, pero además mi mayor anhelo es que la presencia, el amor y las bendiciones de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Así que le agradecemos en esta hermosa mañana a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de un nuevo día y sobre todo por la oportunidad que nos regala cada segundo que pasa en el tiempo con su aliento de vida. La honra, la gloria y la alabanza sean siempre para nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Queridos, mi gran anhelo es que Jehová los bendiga y los guarde siempre, que Jehová haga resplandecer su rostro y tenga mucha paciencia y misericordia sobre cada uno de nosotros, que Jehová, mis amados, alce sobre nosotros su rostro y ponga mucha, pero mucha paz en nuestros corazones. Es mi mayor anhelo que así siempre suceda en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así que hoy estudiaremos Apocalipsis 11 del verso 7 al 13. Y como dejamos bien claro, según lo estudiado en el tema pasado, los dos testigos que se hace mención allí en el verso 3 son sin lugar a duda tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es decir, sin duda alguna es la propia palabra de Dios que siervos fieles de Jehová testificaron durante esos 42 meses o 1260 años, dándose así cumplimiento a ese tiempo profético más conocido como la supremacía papal, que sin lugar a duda, mis amados, representaba a esa enorme bestia que se menciona en Daniel 7:7 y también en Apocalipsis 13, que era espantosa y terrible y que tenía unos dientes muy grandes de hierro y que devoraba y desmenuzaba a todo aquel que se le atravesaba en su camino, principalmente a los fieles de Jehová. Y esto sucedió entre los años 538 y 1798, tiempo profético que no deberíamos olvidar, ya que hay razones suficientes, mis amados, para que Jesús lo mencionara tantas veces en su palabra, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Pero lo más interesante aquí, queridos, es que cuando los dos testigos terminaron su testimonio al final de ese tiempo profético de 1260 años, como lo dice el verso 3, sucedió algo. Y sé que ya muchos de ustedes deben saber qué fue lo que sucedió, porque existen muchos estudiosos de la Biblia que han encontrado el verdadero discernimiento a través de esa estrecha relación que tienen con nuestro Padre Celestial para entender a profundidad la historia pasada que se ve plasmada y fotocopiada aquí en su palabra. Y aunque muchos conocen ¿qué fue lo que sucedió después de este tiempo profético de 1260 años de supremacía papal? También sé que existen una mayor cantidad de personas que no lo saben, querido. Así que el estudio de hoy será para recapitular lo que ya muchos saben, pero a la vez, y más importante aún, este estudio se convertirá para muchos más en buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque aunque el conocimiento no nos salva, sí es muy importante conocer la historia pasada, porque eso nos llevará a tener una mejor comprensión acerca del presente y de lo que acontecerá en el futuro. Pero además es palabra de Jehová y todo lo que aparece escrito aquí en su palabra es de suma importancia, queridos, para cada uno de nosotros. ¿Sí o no?
porque detrás de cada historia registrada en la palabra de Dios hay un mensaje único y verdadero que todos nosotros deberíamos saber. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad sucedió después de este tiempo profético de 1260 años? Vamos a leer Apocalipsis 11:7 y aquí entenderemos un poquitico mejor lo que nos quiere decir nuestro Señor. Y cuando hayan acabado su testimonio, pues ¿quiénes, queridos? Pues los dos testigos, ¿verdad? Esos fieles de Jehová que defendieron la palabra de Dios al punto que fueron capaces de dar su vida por ella, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, que son los dos testigos, ¿verdad? Y sigue diciendo el texto, entonces la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí este trozo bíblico, queridos, Jesús a través del profeta Juan nos deja saber que después que estos dos testigos al final de este tiempo profético hayan acabado su testimonio, pues una espantosa bestia surgirá del abismo, los vencerá y luego los matará. A ver, mis amados, ¿qué entienden ustedes aquí? Miren, antes de continuar vamos a orar para que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y nos ayude a entender este estudio. Oramos. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias una vez más en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Señor, estamos aquí con un solo y único propósito, y es conocerte más y entenderte mucho más a través de tu palabra. Y en esta mañana nos proponemos estudiar la porción bíblica que encontramos en Apocalipsis 11, de los versículos del 7 al 13. Pero para entenderla, Señor, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos traiga discernimiento, luz y entendimiento con respecto a este trozo bíblico, y de esa manera poder terminar este estudio que nos has traído en esta mañana con un corazón lleno de gozo y henchido con tu verdad presente, pero además con la convicción de que encontraremos en este mensaje un así dice Jehová y no el hombre. Dirígenos en esta hora y usa a tu siervo para que pueda explicar con claridad y mucha luz el significado de tus palabras. Es en el nombre y sobre todo nombre, Cristo Jesús, que te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Miren, amados, en la palabra de Dios vamos a encontrar el nombre de bestia en varios lugares, especialmente en el libro de Daniel y el Apocalipsis, ¿verdad? Y todas estas bestias que nos presentan estos dos libros proféticos hasta el estudio de hoy, pues salen del mar, queridos. Es decir, ustedes saben que la palabra mar en la Biblia significa simbólicamente muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, ¿verdad? Y allí en Daniel 7, él narra la visión que tuvo cuando vio subir del mar a 4 bestias. Una era en forma de león, que representaba el poder de Babilonia. Otra bestia era en forma de oso, que representaba a Medo-Persia. La otra bestia era en forma de leopardo, que representaba a Grecia. Y la última bestia, que era terrible y espantosa y era en forma de dragón, pues representaba a Roma en sus dos fases, la Roma pagana imperial y la Roma papal. Ahora bien, aquí en este trozo bíblico de Daniel, de Apocalipsis, capítulo 11, verso 7, nos encontramos, queridos, por primera vez con una bestia que no sale del mar, sino que sale de un lugar diferente. Y vamos a leer de nuevo el verso. Leemos Apocalipsis 11:7 y dice así: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mis amados, aquí hay algo que nos llama la atención. ¿Qué cosa es? Miren, en la visión de Daniel, allí en el capítulo 7, les acabo de mencionar que él vio 4 bestias. Y estas bestias representaban reinos, ¿verdad? Así que la primera bestia, que fue el león y a la vez representaba a Babilonia, esta fue conquistada por el oso, que representaba a Medo-Persia. Y Medo-Persia, que fue conquistada por el leopardo, que representaba a Grecia. Y Grecia fue conquistada por
aquella bestia terrible y espantosa que representaba Roma en sus dos fases. Ahora bien, la Roma papal fue la que gobernó durante el tiempo profético de 42 meses, que vienen siendo esos 1260 años, donde los gentiles hollaron o masacraron a la ciudad santa, como dice el verso 2 de Apocalipsis 11. Y además es el tiempo profético donde los dos testigos estuvieron profetizando vestidos de cilicio, como dice también el verso 3 de Apocalipsis 11. Además, queridos, recuerden que en ese tiempo también el Papa era dueño y señor de este mundo, pero algo le pasó al Papa Pío VI al final de ese tiempo profético de 1260 años, y que por cierto, su verdadero nombre era Giovanni Angelico Bracci, y ya para ese entonces era el Papa número 250 de la Iglesia Católica. Bueno, yo diría el Papa 249, porque ellos tienen como primer Papa a Pedro. Es algo antibíblico. Y este Papa Pío VI estuvo en el poder por más de 23 años, hasta el día de su muerte en el exilio, el 29 de agosto de 1799. Y su pontificado abarcó el mismo periodo de tiempo del rey de Francia Luis XVI y también el estallido de la Revolución Francesa. Pero la palabra de Dios nos dice que al final de ese tiempo profético de 1260 años, esa terrible y espantosa bestia sería herida de muerte, aunque con el tiempo esa herida sería sanada. Y ahora es aquí, mis amados, donde entra en el rol de la historia esta quinta bestia que surge del abismo. Muy interesante, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué poder a través de la historia representó a esta bestia que surgió según la palabra de Dios del abismo? ¿Quién hirió de muerte a la cuarta bestia el 20 de febrero de 1798? ¿Quién apresó o tomó preso al Papa Pío VI al final del tiempo profético de los 1260 años? Queridos, dice la historia que un general francés llamado Louis Alexandre Berthier en el año 1798 fue enviado por el comandante político-militar conocido en aquel entonces como Napoleón Bonaparte, que luego del golpe de Estado que llevó a cabo el 9 de noviembre de 1799 se convierte en primer cónsul, y 5 años más tarde, el 2 de diciembre de 1804, se convierte en el emperador de los franceses. Y este general Berthier, al mando de Napoleón, pues marchó sobre todos los estados pontificios que existían en aquel entonces, es decir, estados que pertenecían a la Iglesia Católica. Y al final llega a Roma este general Berthier el 15 de febrero de 1798, el mismo día que el Papa Pío VI cumplía 23 años de pontífice. Pero no fue hasta 5 días después que tomaron prisionero al Papa Pío VI. Es decir, el 20 de febrero de 1798 toman preso al Papa Pío VI y se da cumplimiento a la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, donde también se habla tanto en Daniel como en Apocalipsis, ya sea que la veamos con el nombre de 42 meses o 1260 días. Lo cierto es que se trata de la misma profecía que surgió entre los años 538 y 1798, el lapso de tiempo de la supremacía papal. Y además se da cumplimiento aquí sobre esa herida mortal que tendría esa cuarta bestia conocida como el papado, que se habla también en Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Así que, mis amados, esta quinta bestia que surge del abismo fue sin duda alguna el poder de Francia en la época conocida como la Revolución Francesa, que hizo caer esa cuarta bestia que se habla allí en Daniel 7:7, que era terrible y espantosa en gran manera, la cual tenía, ¿qué cosa? Unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba y hollaba con sus pies a todos los que se le atravesaban en su camino, hasta que Jehová querido determina que a este poder había que darle fin según el tiempo otorgado por él. Recuerden que Jehová lleva paso por paso el control absoluto de todos los acontecimientos que han de suceder en este mundo hasta llegar a su fin.
Y de esta manera, queridos, se le da fin a esta profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a Juan que esta quinta bestia surgiría del abismo? ¿Qué significa esto? Bueno, mis amados, en la Biblia esta palabra se menciona en muchos lugares. Por ejemplo, podemos encontrar esta palabra en el libro de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Ezequiel, Salmos, Proverbios, Lucas, Romanos, Apocalipsis, etc. Y en cada lugar que se menciona la palabra abismo, su significado está en dependencia de su contexto. Por ejemplo, cuando se trata de las aguas del abismo registradas allí en Génesis capítulo 1, verso 2, y en el Salmo 104, de los versículos del 5 al 7, podemos ver aquí que Jehová, al reprender las aguas del abismo, separándolas de esa manera del firmamento, es decir, separándolas de la tierra, separándolas de los valles, pues está estableciendo un orden a través de la separación o división de lo creado para mantener de esa manera cada cosa en su lugar, ¿verdad? Y por ejemplo, en el Salmos 33, verso 7, nos dice que Jehová reúne las aguas en un cántaro y de esa manera ha puesto el abismo en una vasija, controlándolo de esa manera, ¿verdad? Otro ejemplo más sobre el abismo lo vemos en Éxodo, cuando Jehová divide las aguas para que su pueblo pasara. Y allí en el capítulo 15, en el cántico de Moisés y María, precisamente en el verso 8 se describe como la división de las aguas del abismo, pero ya esto lo vemos en otro contexto. Porque al Jehová sostener las aguas a ambos lados, mientras su pueblo estaba cruzando, pues estaba sucediendo algo, queridos. Los estaba protegiendo ¿de quién? De los egipcios. Así que las aguas del abismo, mis amados, pueden ser edificantes, pero también pueden ser destructivas. Se pueden convertir en bendición, pero también se pueden convertir en maldición. Por ejemplo, para los israelitas fue de bendición, pero para los egipcios no. Y esta misma maldición que experimentaron los egipcios también la sufrieron los antediluvianos. Y eso lo vemos allí en Génesis 7. Pues cuando el ser humano, mis amados, traspasa sus límites en su desobediencia a Jehová, pues, ¿qué creen ustedes que es el resultado final? Es inundación. En otras palabras, mis amados, es muerte. Así que lo que vemos aquí en Génesis 7 es una acción opuesta a lo que vemos en Génesis 1. En Génesis 7 el abismo de las aguas fue para maldición, mientras que en Génesis 1 el abismo de las aguas fue para bendición. Y mirando el abismo en el lenguaje poético de los salmos, encontramos que es una metáfora de las pruebas que pasamos constantemente en la vida y que muchas veces incluso vemos estas pruebas como muy, pero muy abrumadoras en nuestra vida, ¿verdad? Dice el Salmo 71, los versos 20 y 21, lo siguiente: Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Miren, amados, allí en Génesis 49, Jacob, antes de morir, llama a todos sus hijos para decirles lo que acontecería con cada uno de ellos. Pero hablando sobre el contexto del abismo, notamos que en el verso 25, Jacob bendice a José y miren las palabras que usa. Así que Génesis capítulo 49, verso 25 dice lo siguiente. Le dice Jacob a José: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba te bendecirá, y con bendiciones del abismo que está abajo te bendecirá, y con bendiciones de los pechos y del vientre te bendecirá. Mis amados, aquí Jacob, a través de esta bendición, lo que está es intentando concederle a su hijo José mucha fertilidad, tanto a él como a su descendencia y también a su tierra. Queridos, ya sea que el abismo venga para bendición o para maldición, lo cierto es que se presenta con un poder que solo y únicamente puede ser controlado ¿por quién? Por Jehová.
Ahora, pero este abismo del cual se habla en Apocalipsis 11:7, según la Biblia griega o Septuaginta, esta palabra del abismo se relaciona con una fosa, se relaciona como la morada de los muertos, como lo describe allí Pablo en Romanos capítulo 10, verso 7, cuando nos dice, ¿quién descenderá al abismo? También esta palabra es alusiva en Lucas capítulo 8, verso 31, como el lugar de los espíritus malignos. Recuerden la historia que se registra en los evangelios sobre cuando Jesús se encuentra con aquel gadareno endemoniado. Y en el momento que Jesús va a expulsar a esta legión de demonios de este hombre, pues en realidad, ¿qué es lo que le dicen? Dice el texto, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y en Apocalipsis 11:7, que es el estudio que estamos analizando hoy, junto con Apocalipsis 17:8, vemos que esta bestia surge de una fosa, surge del abismo. Y como lo hemos entendido con estos últimos textos que hemos analizado, queridos, un abismo no tiene fundamento, ¿verdad? Es como un hueco muy profundo y sin fondo. Entonces, después de haber analizado el concepto del abismo en dependencia de su contexto, llegamos a la conclusión que la Biblia aquí, en Apocalipsis 11:7, nos muestra que esta bestia del abismo no es otra cosa que una potencia atea. Y al ser una potencia atea, es natural, queridos, que le haga la guerra a los dos testigos. Es decir, es evidente que hará guerra contra la palabra de Dios, contra el cielo, contra Cristo y sus seguidores. Y esto fue precisamente lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Porque en el siguiente versículo, el verso 8 de Apocalipsis 11, recuerden que estamos en Apocalipsis, por favor, se describe a esta bestia como que su naturaleza espiritual es parecida a la de Egipto. Y recuerden que fue Egipto la nación que más se destacó como la principal en negar a la existencia de Dios. Porque si recordamos la historia en Éxodo capítulo 5, verso 2, donde el faraón le dice a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que, mis amados, siendo esta quinta bestia una potencia atea, pues es natural que Jesús la compare con Egipto, porque sin lugar a duda esta bestia comienza a hacerle la guerra a los dos testigos, es decir, comienza a hacer guerra contra la palabra de Dios, y esto nos lo confirma los versos 7 y 8 de Apocalipsis 11, y se los voy a volver a repetir. Dice el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el verso 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Queridos, y esta verdad fue exactamente lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Porque si miramos la historia, en el año 1793 la palabra de Dios fue abolida en Francia. En ese año la Asamblea de la Constitución Francesa promulgó un decreto para prohibir la Biblia y como consecuencia de todo esto hubo un saqueo general en todos los lugares que se predicaba la palabra de Dios. Y en una ciudad llamada Lyon, una ciudad francesa, se registra en la historia que la Biblia fue arrastrada, atada a la cola de un asno en una procesión por todas las calles. Así que esta bestia que surgió del abismo ya venía haciéndose sentir mucho antes de darle fin a la supremacía papal. Miren, queridos, la palabra abismo es más bien un lugar vacío, es más bien un lugar desordenado y muy oscuro, como comienza diciendo el segundo versículo del primer capítulo de Génesis, ¿verdad? Porque así estaba este mundo en un abismo total antes de que nuestro Padre Celestial le diera un orden. Y es precisamente por eso que Jesús compara a esta bestia aquí en Apocalipsis 11:8 con Sodoma. Que ustedes saben por qué razón Jehová destruye a esta ciudad, por su decadencia moral y por el libertinaje que tenían en su proceder. Pero además Francia en este mismo periodo de tiempo estableció una ley autorizando incluso y muy deliberadamente la fornicación.
Fue tan grave la magnitud de esta ley que el pueblo, queridos, las masas, la muchedumbre, se tiró para la calle a practicar deliberadamente este acto de inmoralidad. Incluso el obispo de París, conocido como Gobet, el 1 de noviembre de 1793, junto a muchos otros sacerdotes, arrojaron su sotana, esa vestidura que usan los sacerdotes católicos, renegando de esa manera su religión. Y 10 días después, en la Iglesia Católica, reconocida en aquel tiempo como la más grande e importante de toda Francia, celebraron un festival dedicado a la razón y a la verdad. Y además erigieron allí una gran pirámide y le pusieron un nombre bien grande que decía dedicado a la filosofía. Así que esta iglesia, que anteriormente se llamaba la Catedral de Nuestra Señora, ahora había sido bautizada con el nombre Templo de la Razón. Y de esta manera esta iglesia, que había sido tan importante para los católicos, llegó a ser profanada por aquella quinta bestia que surgía del abismo. Queridos, la palabra fornicación está asociada a varias otras actividades de inmoralidad, como la bigamia, el adulterio, el concubinato, la homosexualidad y todo tipo de pensamientos impuros, pues todo esto está relacionado con esta palabra. Por eso nuestro Padre Celestial tuvo a bien ponerla en su ley como el 7º mandamiento, donde nos dice: no cometerás adulterio. Y hablando sobre esta palabra de fornicación, donde este acto de inmoralidad se ve incluso hasta dentro del pueblo de Dios, escuchemos el consejo que nos dejó la sierva de Dios Ellen White en su libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Dice ella que todos aquellos que llevan el mensaje de amonestación al mundo, y mis amados, quiero hacer una pausa aquí. ¿Quiénes son los que llevan mensaje de amonestación al mundo? ¿Creen ustedes que son solamente los líderes y laicos que se encuentran actualmente predicando la palabra de Dios? Pues yo diría que además de estos están todos aquellos que declaran con su boca que Jesús es su Señor. Porque aquel que diga ser cristiano y no amoneste tanto a un familiar como a un amigo o tal vez a un conocido basando su amonestación en la palabra de Dios, entonces esta persona no puede decir definitivamente que es cristiano. Por tanto, esta cita de la sierva de Dios es para todo aquel que aceptó a Jesús como su Salvador. Por eso ella dice que todos aquellos que llevan el mensaje de amonestación al mundo deben tener manos limpias y corazones puros. Deben tener una relación viviente con Dios. Los pensamientos deben ser puros y santos y el alma debe estar incontaminada. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser de una ofrenda pura y limpia para Dios, porque de otra manera Jehová no la aceptará. ¿Y qué no aceptará, querido? ¿Qué no aceptará Jehová en nuestra vida? Pues nuestro corazón, nuestro cuerpo, mi amado. ¿Saben cuántas personas que dicen seguir a Cristo andan constantemente con sus pensamientos impuros, con su espíritu contaminado y no hacen nada en lo absoluto por limpiar su vida y por alejarse de esa contaminación que tiene que ver con la fornicación y otras contaminaciones más? Miren, muchos reciben el día sábado, un día santo, mi amado. Y lo guardan, sí, lo guardan como algo rutinario, lo guardan como un día normal, sin darse cuenta que para comenzar este día, mucho antes debemos quitarnos todo tipo de contaminación de pecado. Para eso el Señor instituyó el día sexto como un día de preparación. Desde que comienza el 6º día de la semana, tenemos que comenzar a preparar nuestro corazón para recibir el santo día del Señor. Pero muchos se enfocan ¿en qué? En preparar el hogar, alimentos, limpiar la casa, lavar la ropa sucia. Y comienzan el sábado cargado, con una mente cargada, sin antes haber preparado su corazón, sin antes haber preparado su vida como ofrenda pura y limpia para su Padre Celestial. Así que muchos creen que guardando el sábado, pero sin antes limpiar su vida y entregársela a Dios como ofrenda grata a Jehová,
piensan que están siendo aceptados en su día santo, pero no es así, queridos. No seremos aceptados por Él si nosotros comenzamos el sábado con una mente y un corazón contaminado. Así que, mis amados, según lo estudiado hasta aquí, esta bestia surgida del abismo se propuso en gran manera hacerle la guerra a Jehová, pisoteando de esta manera su santa ley. Miren, dice el verso 8 lo siguiente: y sus cadáveres, es decir, los dos testigos, todos los que se encontraban defendiendo la palabra de Dios, pues estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice este verso 8 que en esta gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, pues nuestro Señor Jesús también fue crucificado. Vamos a explicar esto. Miren queridos, esta gran ciudad que se refiere a Jesús aquí a través de Juan no es otra que la gran ciudad de Babilonia, que la compara con Francia durante ese periodo de tiempo de revolución entre los años 1789 y 1799. Pues en esos 10 años la falta de libertad, el abuso de poder, la pobreza extrema, la inmoralidad, la desigualdad social que existía en ese tiempo, pero sobre todo el derramamiento de sangre que existió en esa época, incluso con muchas personas inocentes, entre ellos a los dos testigos, fue suficiente para que nuestro Padre Celestial le diera un final a esto. ¿Y lo hizo de qué manera? Pues usando a un hombre que fue historia en ese tiempo, pues sin duda alguna fue Napoleón Bonaparte. Pero el principal objetivo de Napoleón, dirigido por Jehová, además de todo lo que hizo, fue darle un punto final a la bestia que dominó por 1260 años, hiriendo así a una de las cabezas de esta bestia cuando toma preso al Papa Pío VI y se acaba la supremacía papal que existía en ese tiempo, dándole así cumplimiento a esta profecía. Y es por eso que aquí en el verso 8, esta bestia, Francia, es además llamada Egipto como sinónimo de ateísmo, pero también es llamada Sodoma como sinónimo de decadencia moral. Así que en esta Francia babilónica Jesús fue crucificado también, pero simbólicamente. Todos sabemos que Jesús es el verbo de Dios, ¿verdad? Es decir, Jesús es la misma palabra de Dios. Entonces, este versículo 8 lo que da a entender, queridos, es que la palabra de Dios, la palabra de Cristo fue muerta, fue crucificada durante la Revolución Francesa. Y esto lo entendemos mucho mejor cuando vamos allí al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, donde Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y termina diciendo: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, queridos, sabiendo que Jesús y su palabra son una unidad inseparable, pues nos damos cuenta que la Biblia se hace carne no solamente en Cristo al ser el verbo de Dios, sino que también, escucha esto, mi amado, también la Biblia se hace carne en todos los verdaderos seguidores de Jesús. No sé si me están entendiendo hasta aquí. Lo cierto es, queridos, que en los verdaderos seguidores de Jesús la palabra de Dios cobra vida. Y esa vida es una mega demostración de que la palabra de Dios nos trae grandes enseñanzas, pero también nos trae grandes bendiciones. Y escuchen lo que nos dice Jesús allí en Juan 15:7. Dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, podrán pedir todo lo que quieran y les será dado. Queridos, este trozo bíblico nos pone incluso a pensar, porque a veces nos pasamos mucho tiempo orando, pidiéndole a nuestro Padre Celestial por algo, pidiéndole por sanidad, pidiéndole por situaciones económicas, pidiéndole por problemas familiares. Y nunca, querido, nunca vemos una respuesta. Pero eso es a veces, como ya les dije, no siempre sucede así. Lo cierto es que los problemas continúan. La familia sigue destruyéndose. La enfermedad sigue avanzando. Y hasta llegamos a pensar que Jehová, ¿qué cosa? Se olvidó de nosotros. Y por ende llega el momento que hasta dejamos de insistir en eso. ¿Sí o no?
¿Y por qué será? ¿Será, mis amados, porque no somos constantes en permanecer en Él y su palabra no está en nosotros? Querido, la palabra de Dios solo y únicamente cobra vida cuando la convertimos en carne, porque mientras la veamos como un verbo, no veremos esas grandes bendiciones que Jesús nos dice aquí en Juan 15:7. Pero una vez que se hace carne en nuestra vida, pues se convierte en una realidad en todos aquellos que en verdad son verdaderos seguidores de Jesús. Y si Jesús nos dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, veríamos grandes bendiciones en nuestra vida, entonces hay que creerle, queridos. ¿Sí o no? Ahora bien, vamos a pasar al verso 9. Dice el verso 9 lo siguiente: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Vamos a entender este versículo. Miren, mis amados. Durante la Revolución Francesa, la palabra de Dios estuvo, como dice este pasaje, durante 3 días y medio muerta. Ahora, tenemos que entender aquí el principio de día por año. Así que fueron 3 años y medio que la palabra de Dios estuvo apagada totalmente, como muerta en Francia. Y eso lo vemos en la historia. Pues porque en noviembre de 1793, como ya les dije anteriormente, la Convención Revolucionaria Francesa decretó, es decir, puso como ley la abolición de todos los servicios religiosos. Por primera vez en toda la historia de la Iglesia se había proclamado oficialmente el fin de la cristiandad. Pues luego de este decreto se recogieron miles de Biblias y muchos libros sagrados de los judíos y los quemaron con desprecio y burlas. Se prohibió además el bautismo, se dio culto por todas partes a la diosa de la razón, representada por una mujer vil que recibió mucha, pero mucha adoración. Y este pasaje, queridos, nos deja saber que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento iban a estar muertos durante esos 3 años y medio. Pero además dice que no iban a ser sepultados, porque las personas que observaron lo que ocurrió allí no lo iba a permitir. Ahora, el hecho de que los moradores de la tierra se regocijaran sobre estos 2 testigos y además se alegraran al no permitir la sepultura de ellos, como dicen los versos 9 y 10, nos da una muestra de que el deseo de ellos al no querer sepultar la Biblia, es decir, a todos aquellos que defendían la palabra de Dios, era más bien para que todo el mundo viera y supiera que la palabra de Dios había sido muerta. No era porque querían defender la palabra de Dios, sino para demostrarle al mundo que la palabra de Dios había sido muerta. Así que ese era el lema de ellos. No más la palabra de Dios en este país. Pero alabamos y glorificamos, mis amados, el nombre de nuestro Padre Celestial, porque en el verso 11 nos dice que después de esos 3 años y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entraría nuevamente en ellos y la palabra de Dios volvería a cobrar vida. Amén. Y entonces, cuando esto sucede, un gran temor cae sobre los moradores de la tierra. Mis amados, lo que ocurrió con la palabra de Dios en ese tiempo profético fue casi lo mismo que ocurrió con Jesús cuando fue crucificado y estuvo por 3 días y medio en la tumba, pero luego resucitó y ascendió al Padre. Y esto nos demuestra una vez más, mis amados, que la palabra de Dios y Jesús conforman un combo que son inseparables e indestructibles. Miren que Satanás ha luchado por matar o desaparecer para siempre la palabra de Dios. ¿Cuántas Biblias se han quemado a través de la historia? Y cuanto más Biblias desaparecen, pues más Biblias se reproducen. De tal manera que es el libro más leído y más vendido a través de la historia. Miren que Satanás ha hecho todo lo posible por desaparecer además a todos aquellos que han convertido el verbo, es decir, la palabra de Dios en carne, que son todos aquellos que representan a Cristo y a su palabra. Pero cuanto más mártires existen por servirle a Cristo, pues más siervos de Jesús se reproducen. Es como una plaga, queridos, que no la controla ni el propio Satanás. Es algo indestructible, mis amados. Así que todo aquel que rechace las Sagradas Escrituras sin lugar a duda y muy tristemente
estará rechazando a Jesús. Miren, para que vean cómo las profecías escritas en la Biblia se cumplen sin premura ni demora en el mismo tiempo que Jehová determina que suceda. Estos 3 años y medio que nos hablan estos pasajes de Apocalipsis 11, donde la palabra de Dios estaría muerta, pues si contamos desde el 10 de noviembre de 1793, cuando la Convención Francesa decretó la abolición de todos los servicios religiosos, hasta el 17 de junio de 1797, donde la Asamblea Francesa abrogó o revocó este decreto, dándole así nuevamente vida a la palabra de Dios, pues hizo exactamente, mis amados, 3 años y medio. Y fíjense, en esa asamblea, donde participaron muchas personas influyentes y poderosas, la decisión de otorgar nuevamente el derecho a la palabra de Dios fue unánime. No hubo una sola persona en contra. Queridos, no olvidemos que Jehová es quien lleva el control absoluto de todos los acontecimientos que suceden en este mundo. Asimismo llevó el control sobre el poder de Babilonia. Asimismo llevó el control sobre el poder de Medo-Persia. Asimismo llevó el control sobre el poder de Grecia. Asimismo llevó el control sobre el poder de las 2 fases de Roma. Y asimismo llevó el control sobre el poder de la 5ª bestia que surgió del abismo, la Francia babilónica. Y todas surgieron dentro del tiempo otorgado por Jehová. Imaginémonos a nuestro Padre Celestial sentado en su trono frente a un tablero de ajedrez, moviendo a este mundo tal y como Él lo ha planificado, usando no solamente a sus siervos, a todos aquellos que se han puesto en sus manos, sino que también ha usado a hombres a través de la historia que no han tenido ni el más mínimo temor hacia Él. Y esos hombres, sin saberlo siquiera, han hecho la voluntad de Dios. Hasta el propio Satanás hace la voluntad de Dios, queridos. Y para terminar vamos a leer el verso 13 y último sobre el estudio de hoy. Pero solamente voy a hacer un resumen, porque aquí hay bastante de qué hablar. Y dice así: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en números de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Miren, mis amados, aquí se habla de un terremoto. ¿Y qué entendemos con esto? Bueno, según lo que entendemos aquí, la Francia babilónica sufrió un gran terremoto. Es decir, que los poderes perseguidores y usurpadores en este tiempo recibieron un gran golpe. Pero este golpe duro solo recibió una 10ª parte, así como lo dice el texto, ya que en aquella época la Iglesia Católica sufría de ataques por todas partes. Su líder espiritual y político, el Papa, fue encarcelado y un año después muere en el exilio. Unos 5,000 sacerdotes fueron ejecutados. Cerca de 1,000 sacerdotes fueron enviados a las galeras para remar hasta morir. Recuerden que los barcos en ese tiempo no usaban motor, eran conducidos a base de remos y se necesitaban muchos hombres para ese trabajo. Claro está, esos hombres se convertían en esclavos y eran destinados solamente a hacer ese trabajo hasta morir. También cerca de unos 40,000 sacerdotes huyeron de Francia para salvar sus vidas. Y cerca de unos 20,000 se quedaron en Francia, pero estos tuvieron que renunciar a su creencia, así como lo hizo el obispo Gobet, como les había dicho anteriormente. Hasta el Papa que sustituyó a Pío VI después de su muerte, y este Papa fue conocido como Pío VII, también fue apresado por Napoleón y estuvo encarcelado durante 5 años. Es por eso, queridos, que la palabra de Dios describe en este pasaje que fue solamente una 10ª parte de la Francia babilónica la que colapsó en ese tiempo de la historia. Pero también podemos entender aquí que esa 10ª parte de la ciudad es algo mínimo, ¿verdad? Es decir, solo el 10%. Y haciendo un estudio exhaustivo sobre esto, nos lleva a recordar que eran 10 tribus que conquistaron a la Roma imperial. Y que estas tribus eran representadas por los 10 dedos de los pies de la estatua en Daniel 2 y además por los 10 cuernos de la bestia terrible y espantosa que se habla en Daniel 7. Entonces, estos 10 dedos y cuernos salieron como parte de la transición de la Roma imperial, es decir, de las piernas de hierro y de la bestia terrible y espantosa que fue la Roma papal. Ahora, Francia
Miren este dato, fue una de esas 10 tribus bárbaras. Es por eso que una décima parte de la ciudad se derrumbó con el terremoto de la Revolución Francesa. También la descripción que vemos en este pasaje sobre los 7.000 hombres que murieron en ese terremoto tenemos que mirarlo como un concepto simbólico. Y este concepto simbólico no es otro que el remanente que se habla en la palabra de Dios. Porque la iglesia se recuperó rápidamente de ese golpe, queridos. Miren qué dato más interesante. Francia fue la primera de los 10 tribus bárbaras en someterse al poder papal allí en el año 508 después de Cristo. Y ahora al final de este tiempo profético de 1260 años, en el 1798, Francia es la primera en volverse en contra de la Roma papal. En muchos versos bíblicos encontramos que el Señor nos dice que uno cosecha lo que siembra. Y también nos dice allí en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y en Mateo 26, verso 52, Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y nos dice nuestro Señor Jesús allí en Mateo 25, 40, estas palabras, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, pues a mí lo hicisteis también. Y queridos, recuerden que el catolicismo romano en Francia persiguió durante siglos a los protestantes. Recordemos a los valdenses, recordemos a los albigenses, que ellos fueron exterminados mediante un genocidio al mando del Papa Inocencio III en el siglo XIII. Recordemos la noche de San Bartolomé, un hecho pero bien sangriento. Recordemos la Inquisición contra la Reforma Protestante. Recordemos a los hugonotes. Saben que los hugonotes surgieron de la misma Iglesia Católica, fueron sacerdotes que renunciaron a su creencia en la Iglesia Católica y se convirtieron en protestantes calvinistas. Pues todos ellos fueron masacrados por este poder papal porque los denominaron, ¿qué cosa? Herejes. Y en conclusión de este estudio, queridos, al rechazar Francia a los protestantes, o como ellos le llamaban herejes, pues sin lugar a duda, estaban rechazando en gran manera a los dos testigos, es decir, a la palabra de Dios. Se encontraban haciéndole la guerra no a un grupo de herejes, según ellos, sino al propio Jesús. Mis amados, en estos pasajes que hemos estudiado, hay mucho de qué hablar. Solo les hice un resumen y espero que hayan entendido a pesar de no haberles explicado más profundamente sobre este interesante tema. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en sus corazones sobre todas las cosas mucha confianza, mucha paz en medio de un mundo que está a punto de colapsar. Muchas gracias, queridos. Esperamos por la gracia de nuestro Señor Jesús que pronto nos volvamos a ver con otro mensaje. Un abrazo en Cristo.